continuación, daremos inicio al segundo bloque del ciclo de conferencias Estudio de las fallas geológicas activas, herramienta para gestión de riesgo de desastres y patrimonio cultural, a cargo del doctor Swan Cerate. Este trabajo es enfocado en una falla neotectónica del sur de Perú, que se llama Purgatorio Mierabe. Algunas palabras sobre el contexto geodinámico y estructural del estudio. Somos aquí, en el Arica Bench, y bueno, la pregunta de fondo de este trabajo es acerca del comportamiento del antearco de la cordillera occidental de Perú y a la escala del Cuaternario o Mioceno. Y las preguntas son respecto a la convergencia de la placa Nazca con Sudamérica, cómo se comporta esta zona, se comporta con deformación pura elástica o hay partitioning de la deformación con actividad de falla y bueno, cómo funciona esta zona. Es un zoom de la zona con las fallas más importantes que son conocidas aquí. El sistema principal se llama el sistema de falla Icapuquio, que fue descubierto y estudiado por Carlos Benavente durante su doctorado. Es un sistema sinistral, transpresivo, que es activo desde mucho tiempo, desde el terciario seguramente. Y en este sistema se conecta varias fallas secundarias, pero de larga longitud, como el sistema de Sama-Calientes Fault, que ha sido estudiado por Al et al. En los años 2008, y este sistema Purgatorio Fault, sobre el cual hemos enfocado este estudio. Creo que es importante decir que no es la primera observación de esta fault, de esta falla. Hubo varias publicaciones en la revista internacional y en la revista nacional en Perú sobre esta falla, pero vamos a ver cómo hemos avanzado en este tema sobre esta falla. Las preguntas principales sobre estos sistemas de falla es, podemos conocer la tasa de deformación de las fallas a la escala del Cuaternario. Hay evidencia de actividad neotectónicas y qué se puede decir del riesgo sísmico en esta zona, considerando que hay varias ciudades con bastante poblaciones. Bueno, el trabajo fue en base de dos campañas de campo. Uno en abril 2014, hemos trabajado en la parte oeste de la falla por mapeo y muestreo cosmogénicos, y una segunda campaña en octubre 2016, durante la cual el grupo ha adquirido perfil GPS kinemático sobre la falla y ha mapeado la parte este. Tenemos dos metodologías importantes en este trabajo. La primera es gracias a estudio de modelo de elevación de alta resolución. Es un modelo de elevación obtenido por imágenes Pleiades, que tiene una resolución de 2 metros y que nos ha permitido de mapear con alta precisión el traceo de la falla. Bueno, ustedes pueden ver ahora el traceo de esta falla. También, además del traceo, nos permitía de observar y de identificar offsets lateral de geomorfología activas como cresta y aluviales, ¿no? Y sobre la longitud de 60 kilómetros de la falla, pudimos observar hasta 10 offsets del mismo tamaño, de 3 a 4 metros. Bueno, además de estas cartas, de estos modelos de elevación, podemos hacer cartas de pendientes. Como esta, y se puede ver bien la traza de la falla y además variaciones de rugosidad
entre los diferentes compartimientos de la falla. Y los compartimientos que tienen mayor rugosidad son los compartimientos, obviamente, que se levantan. Y eso es súper sencillo en el campo. Ustedes pueden ver en esta fotografía tomada de la parte este hacia la parte oeste. Se puede ver que el paisaje tiene mucho más rugosidad en el bloque que se levanta. Y eso es lógico porque cuando se levanta el bloque hay modificación de la estabilidad de los perfiles de río. Entonces hay mucho más incisión. También con estos DEM pudimos ver los offset verticales cuando la falla cruza ríos y channel activos. Y se puede medir un offset de 1 metro a 1.5 metros en cada río que cruza la falla. Otra morfología espectacular de esta falla Puratono Migrave son cara libre del escarpe de falla inversa, como se pueden ver aquí, de hasta 5 metros de altura acumulado. Entonces, obviamente, la pregunta aquí, somos en una zona de baja erosión, los paisajes pueden ser preservados por un largo tiempo, hasta 1 millón de años. ¿Cuántos años tiene esta caja libre? Y podemos saber sí o sí la recurrencia de los eventos en esta falla. Entonces las preguntas son cuántos eventos para producir esta caja acumulada, cuándo fue el último evento y de qué magnitud, podemos saber la magnitud del evento. Para avanzar en estas preguntas, hemos trabajado con los nucleidos cosmogénicos. Para mí, esta metodología es una herramienta incontornable, indispensable para los estudios de geomorfología activa. Se conocen varios nucleidos cosmogénicos dependiendo de la roca sobre la cual queremos trabajar y permite de saber la edad de exposición a la superficie de la roca. Es la oportunidad para decir que tenemos un proyecto de implementación de un laboratorio para el procedimiento de los muestras de berilio 10 en el INGEMET. Bueno, no voy a ingresar mucho en la metodología de nucleidos cosmogénicos, pero solo para decir que ahora existen 2 calculadores online. Un calculador para calcular edades, un calculador de los americanos, que se llama Cronus, de la comunidad Cronus, y un calculador CREP de una comunidad Europa. Yo recomendaría utilizar este calculador CREP para calcular edades simple porque es súper sencillo y fácil de utilización. Este calculador Cronus permite hacer un poquito más de modelización. Ahora, hemos sacado muestras en la caja libre de la falla, como se pueden ver aquí, hasta 5 muestras. Fue un poquito complicado porque el bedrock es un conglomerado, entonces no había en cada lugar de la caja pebbles que contenía cuarzo para datar. Entonces fuimos para buscar y hemos encontrado hasta 5 muestras y hemos tomado también unas muestras ahí arriba porque es súper importante cuidar en estos tipos de sitios a lo que se llama herencia, es decir, la cantidad de cosmogénicos nucleidos que pueden ser ya existiendo en la falla antes del movimiento y antes de su exhumación. Esas figuras son las figuras oficiales del artículo, pero en realidad en el campo sin escalera funciona así. Y obviamente es el que pesa menos que sube arriba. Bueno, aquí son los resultados, la concentración medida versus de la profundidad estimada en el escarpe, antes que hubo el episodio de falla. La curva azul indica la cantidad probable de cosmogénicos que fue adentro de la roca antes del evento.
Entonces, el paso un poquito complicado en estos tipos de estudio es que hay que tener en cuenta de esta herencia preexistido y hay que restar la concentración modelizada con la que se puede medir. Y la cantidad de átomo que queda se utiliza para calcular la edad. Entonces, nos deja edades apropiadamente de estos tipos, edades aquí y distancia en la falla aquí. Los puntos azul indican las edades cuando se toma en cuenta la herencia. Y los puntos blancos indican cuando no se toma en cuenta la herencia. Es decir, que con estos datos podemos decir al mínimo que la falla tiene cero años, o sea, es decir, que la caja libre, el evento podría ser ayer, y como máximo 6.000 años. Bueno, esas son las interpretaciones extremas, pero si tenemos en cuenta la herencia, quedamos con al mínimo 2 eventos, porque se pueden ver que los puntos están alineados aquí. Un evento de 3 metros en los últimos 600 años y un evento más pequeño abajo que puede tener menos de 200 años. Ahora, esa es la interpretación y para elegir cuál es el modelo el más probable y el más realístico, hay que integrar estos datos de dataciones con lo que se pueden ver de la geomorfología, ¿no? Y lo que nos enseña la geomorfología es bien interesante porque en los paisajes se pueden ver hasta 5 metros de escarpe acumulado en vertical en las montañas, pero sin embargo en los ríos se ve hasta 1.5 metros al mínimo. Esa observación nos ayuda a saber que entre 2 eventos hay erosión, obviamente, del escarpe dentro de los ríos. Entonces la pregunta muy importante para mí es obviamente por cuánto tiempo un escarpe de falla puede sobrevivir en ríos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener un flujo asociado a un mega niño, por ejemplo, que puede destruir y hacer la erosión del escarpe? Y respecto a este tema, tenemos suerte porque esa es la falla Purgatorio, justamente el sitio donde se ve el escarpe en el río, y allá, como 50 kilómetros más al norte-oeste, se encuentra un sitio arqueológico con un cementerio de las épocas Tiwanaku, y hay un estudio interesante de Magirigan en Goldstein, que fue publicado en Geología en 2001, que nos indica que el cementerio fue cubierto por 2 flujos muy importantes. Un flujo que hubo hacia 1.3 1300 años, y el segundo flujo, que es conocido por el nombre de Miraflores Flood, 700 años atrás. Entonces nos indica que es muy probable que hubo flujo a esta latitud y esta elevación dentro de pequeñas cuencas para erosionar los escarpes. Eso me llega a mis conclusiones. Podemos decir ahora que la falla Purgatorio es una falla activa sobre una longitud de 60 kilómetros, que se conecta en su parte este al sistema de falla Incapuquio. El segundo punto es que, de acuerdo a evidencia de geomorfología, tenemos actividades recientes con offset horizontal de hasta 3 metros por los más recientes, y se ve de offset de hasta 70 metros acumulados y offset vertical de 1.5 metros. Los resultados de nucleidos cosmogénicos nos enseñan que la falla puede tener una edad desde 0 hasta 6.000 años,
que todavía es joven por este sistema. Y comparando eso con la geomorfología, nos deja un escenario más probable que implica dos eventos durante los últimos 1000 años y que el último evento puede tener menos de 200 años y que han producido un desplazamiento vertical de 1.5 metros sobre la longitud total de 60 kilómetros y nos hace una magnitud probable de hasta 7. Ya, gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta sobre el tema tratado. Muy interesante tu presentación. Quería saber si en esos offsets se está considerando de repente un desplazamiento aseísmico, que puede ser de un largo plazo, ¿no? Long term, y de repente estás sobreestimando la magnitud. Claro, es una opción. Obviamente no se puede decir ahora si es un evento asísmico o sísmico. Lo que se ve en la superficie es un cuplaje muy alto en las dos cajas de fallas. Entonces, bueno, es posible que es asísmico, pero en verdad no creo. Pero es posible. Si fuese asísmico, deberíamos tener una pendiente del plano de falla a favor de la gravedad. Pero en este caso tenemos un plano de falla con un buzamiento claro en contra de la contrapendiente. Es una falla inversa totalmente clara que aparentemente levanta la cordillera occidental. Entonces, no habría forma como acomodar asísmicamente esa parte. Okay. Agradecemos la participación del doctor Swan Cerat con fuertes palmas. Continuamos con la siguiente presentación. Las fallas geológicas activas, el riesgo sísmico desconocido, a cargo del doctor Carlos Benavente. Cuando comenzamos a planificar este ciclo de conferencia, aprovechando la visita de los investigadores de Cuscopata, dijimos es necesario hacer este ciclo de conferencias corto e invitar a personas externas al INGEMED. Y automáticamente, cuando recibí los temas de presentaciones, me puse a pensar sobre qué puedo presentar en esta tarde. Llegué a la conclusión que debía hacer una cosa, presentar sobre una parte técnica, que es las fallas geológicas activas, pero también debería ser una parte reflexiva. Y es por eso que pongo como título, como segundo subtítulo, podríamos decir, el riesgo sísmico desconocido. Entonces, quiero comenzar con esta diapositiva que muestra que actualmente el conocimiento científico ha avanzado mucho para ver los sismos de subducción o de límite de placas. Son sismos de magnitud muy elevada. En Perú se estudió muy bien. Se sabe que se tiene un periodo de recurrencia de 150 años y que genera una alta cantidad de muertes. Se puede observar en este eje en miles. Los números que están en la barra superior indican la frecuencia de estos sismos durante los últimos 100 años. Pero cuando hacemos el ejercicio de plotear sismos generados por fallas corticales, en este mismo diagrama tenemos lo siguiente, que las fallas generan mucho más muertes y son mucho más frecuentes, como muestran los números en la parte superior. Y lastimosamente, y digo lastimosamente, las fallas son muy pocas estudiadas, y no solo en el Perú, sino en el mundo. Y hubo hace 2 presentaciones una pregunta sobre qué pasa con las fallas, con la forma que tiene la falla, si es normal, si es inversa, si está en depósitos lacustres o demás. Por ejemplo, acá en líneas rojas, y es una fotografía que siempre me gusta mostrar, es la falla activa, con buzamiento en este caso, hacia el sureste. Este bloque se deforma, se levanta, es una falla inversa, es el bloque deformado y se puede observar que es la zona donde colapsan absolutamente todas las viviendas. Mientras en este sector todavía permanecen algunas de pie. Entonces es importante ver la destrucción que pueden generar estas fallas activas. También actualmente se viene hablando mucho del clima
Y es verdad, y no solo en el Perú, en el mundo, pero de repente en el Perú hace 3 semanas o 3 semanas que tuvimos esos huaicos o inundaciones. Y es verdad, y lo que quiero mostrar con este gráfico es algo generado por una compañía de seguros, donde muestran las 10 principales ciudades de Sudamérica y donde establecen que, ok, llegan a la conclusión que las ciudades en general están creciendo exponencialmente. Y al decir que están creciendo exponencialmente, en muchos casos es de forma desordenada. Entonces, este gráfico representa en líneas, en colores rojos, terremotos, y en azules, clima. ¿Pero qué representan? Básicamente las jornadas de trabajos perdidas en caso que haya un terremoto o en caso que haya afectaciones climáticas como las que hubo en Lima o en el norte de Perú. Y se puede observar que en Lima la afectación es mucho más importante con terremotos. ¿Okay? Y es por superficie urbana. Y es importante tomar en consideración esto porque en el caso que haya un sismo, no hay trabajo, el desarrollo del país para por un largo tiempo. Entonces, hay cosas que ya van trabajando las compañías de seguro actualmente para mostrar este tipo de diagramas. Y sobre el estado del arte, como dije anteriormente, se trabajó mucho en lo que son sismos de subducción. Se tiene un conocimiento que podemos tener sismos de subducción mayores a 8 grados cada 150 años. Y en base a esto, tenemos una norma técnica. Muy bien, es un buen avance en el que se muestran las mayores aceleraciones en las ciudades costeras. Y claro, porque la subducción, los sismos se generan en esta parte, con valores de 0.45. Pero ¿qué pasa con los sismos que se generan en Cusco, Ayacucho y en estos sectores? Que ponen una aceleración de 0.25. Hay un problema. Entonces, nosotros podemos mejorar este mapa. Y en unas reuniones, en continuas reuniones durante los últimos años, con servicios geológicos e institutos de investigación, pudimos generar un mapa similar, pero sin considerar la zona de subducción, solo las fallas corticales a lo largo de todos los Andes. Y tenemos una sorpresa, que se puede observar a lo largo de todos los Andes, que estas fallas corticales o locales, como la quieran llamar, pueden generar aceleraciones altas hasta el 0.5, 0.7. Entonces, cuando comparamos estos sectores, Cusco, Puno, con estas aceleraciones tan importantes, con estas de 0.25, hay un problema grande. Hay un problema grande si nosotros queremos generar o hacer una obra, infraestructura importante en este sector, como el gasoducto, como represas, como hidroeléctricas. Y nos amparamos en una norma técnica de diseño sismo resistente. Entonces, como servicio geológico, nosotros queremos trabajar en esto, completar todo el mapa Perú y en realidad de todos los Andes, y vamos en ese camino. Las estrellas representan la ubicación del epicentro de un último sismo del año pasado, del 1 de diciembre del 2016, en Lampa, Puno. El epicentro en este mapa cae en este sector, donde se estima una aceleración de 0.25, perdón. Mientras en este mapa que proponemos nosotros está en 0.7. Otra vez vamos, la relación es totalmente diferente, no hay una equivalencia. Días después del sismo pudimos ir al sector del epicentro y vimos ruptura superficial de 30 centímetros. Bueno, importante, hay ruptura superficial a lo largo de 10 kilómetros. Es una observación geológica súper importante para nosotros. Estamos registrando la reactivación de una falla en una zona que antes no era conocida. Pero también hay efectos geológicos, físicos, importantes como estos, que se conocen los jumping stones. No estoy seguro que haya una traducción en inglés, pero es básicamente que estos bloques saltan. Al momento de saltar, rompen los principios físicos de la gravedad. Por consiguiente, hay una aceleración local superior a 1G. ¿Y qué quiero decir con esto? Imaginemos que cerca de este sector hay una represa. Imaginemos que en ese sector hay una hidroeléctrica. Y construimos con el diseño sismo resistente E30, donde estiman una aceleración de 0.25. Tenemos un problema grande. Entonces, como servicio geológico, lo que nosotros queremos trabajar es identificando estas estructuras y hacerles ver que exactamente son de igual o de repente más importantes que las zonas de subducción. Estamos en continente.
Vuelvo a esta diapositiva y no es porque me equivoqué, sino todo tiene un porqué y es fallas geológicas activas, el riesgo sísmico desconocido. Pero en realidad, ahora he mostrado que no es desconocido, que se viene trabajando en esto desde hace mucho tiempo, como servicio geológico venimos trabajando. Entonces yo les quiero proponer un nuevo título, que va a ser Fallas geológicas activas, el riesgo sísmico subestimado, que en realidad estamos subestimando este peligro sísmico, habiendo el conocimiento. Esta es una foto espectacular del sismo de 1946, Quiches. Una ruptura de superficie de 3.5 metros. Recuerden, Lampa, el sismo del año pasado, 30 centímetros. 10 veces más. Imagínense la aceleración que puede generar esta falla, que tuvo una ruptura de 15 kilómetros, según los estudios que hicieron en esa época, Silgado o Hein. Esa foto es de Hein. Imagínense qué pasa si estas fallas se reactivan y están cerca de ciudades. ¿Cómo es la aceleración o cuáles son los daños que pueden generar? Y no estamos lejos de la realidad, porque hay ciudades que están cerca de este tipo de estructuras o de fallas. Esta falla se ubica en Ancash, muy cerca o al norte de la Cordillera Blanca. Y como les decía, hay ciudades que están cerca de fallas. Una de ellas es Cusco. Y en esta fotografía es un sismo de 1950. Esta es la Compañía de Jesús que está en la Plaza de Armas, que también cayó, colapsó. Y estas son construcciones coloniales que también colapsaron. ¿Qué quiero decir con esta también, con esta diapositiva? Es que cuando fueron haciendo la evaluación, no supieron decir cuál es la fuente sísmica de este sismo. Este es otro ejemplo, las construcciones coloniales, las iglesias católicas. Este es el Coricancha. Toda esta está construida sobre una base inca. Las bases incas nunca sufrieron absolutamente ni un daño, pero las construcciones coloniales más recientes colapsaron. En general, hay un informe del UNESCO y hacen un cartografiado detallado de casa por casa y se puede observar en ese informe que dicen que las construcciones incas no colapsaron. Todas colapsaron las construcciones coloniales. Esta es una fotografía que le encontré justo la semana pasada y es el convento de San Agustín y en el sismo de 1950. Este convento siempre tuvo 2 pisos, estos arcos, que bien lo mostró hoy día Miguel, y es un convento súper bello. Los planos, los mapas lo dicen, las fotografías antiguas las dicen. ¿Y por qué les quiero mostrar? Porque este es un lienzo de 1650 donde retratan un sismo 300 años antes del mismo convento. Se puede observar acá. Este es el convento de San Agustín de Cusco. Los portales que vemos acá. Y también están retratando el momento del sismo. Entonces podemos observar que en 300 años un mismo edificio fue destruido. Este cuadro es este, que está en la catedral, es un cuadro inmenso que está en la catedral del Cusco. Y como pude ver, lo que mostré anteriormente es acá, los niños o las personas corriendo, retratando el momento del sismo, la gente corriendo y los techos y los edificios y las catedrales colapsando. Es un ejemplo bonito e interesante de que vemos de que hay una recurrencia de estos eventos sísmicos en Cusco de 300 años, por lo menos hasta el momento. Pero igual, no se sabe cuál es la fuente sísmica que ocasionó este sismo. Y finalmente quiero mostrar, para ver la parte reflexiva, un sismo de 1440 en la época inca, y buscando en la parte histórica, libros de historia, en este caso tomo esta nota de Teresa Gisbert del 2001, donde hace una narración espectacular sobre, dicen textualmente, que sale una serpiente, un amaru, del cerro Pachatuzan, pasando por Yuncaipampa, lo que conocemos ahora como Yuncaipata, y ocultándose, dicen, el amaru o la serpiente en Senca. Estoy más que seguro que lo que ellos vieron fue la ruptura superficial. Y cuando hacen la descripción, que está en la parte baja, dicen que esta ruptura o la serpiente medía 3.5 leguas, que nos da más o menos 15 kilómetros de altura. Y es súper interesante. ¿Y por qué digo también que es interesante? Que ellos supieron representar este sismo en Queros o en Aríbalos, en la época inca. Creo
que esto fue comenzando la época de Pachacútec, y eso fue un indicador importante para que él también pueda cambiar el estilo de construcción de los incas y hacer una construcción sismo resistente. Tenemos muchos fundamentos entonces de recurrencia de sismicidad y más un trabajo que publicamos en 2014 donde ponemos con el INGEMED, donde ponemos en evidencia 53 fallas activas. Entonces, nos presentamos a un proyecto de Fondesit, lo llegamos a ganar, y es para estudiar básicamente la falla Tamumachay, que está cerca de la ciudad del Cusco, y empleando ¿qué cosa? La paleosismología y la arqueosismología. La paleosismología para buscar los sismos del pasado y la arqueosismología para hacer trabajos como el que nos mostró ahora Miguel Ángel Rodríguez Pascua en la ciudad del Cusco y en las zonas adyacentes. Ahora es fácil ver que lo que tal vez describen en esos libros de historia como serpiente, como geólogos o los que somos geólogos y estamos presentes acá, es fácil ver acá una especie de serpiente, el escarpe de falla, claro que se distribuye o que se extiende a lo largo de 15 kilómetros. A continuación yo quiero mostrar 2 puntos de los trabajos que ya venimos realizando y pasamos un poquito a la parte técnica y que nos va a gustar mucho a los geólogos. 2 puntos, en la parte norte de la falla, 1, y en la parte sur, en esa parte norte. La falla Tamumachay, este es un DEN de alta resolución de 10 centímetros. Tenemos una resolución espectacular del escarpe de falla en este sector, otros pequeños y un principal. Cuando vemos esto es fácil creer que es una serpiente, de repente es lo que vieron nuestros antepasados, fácilmente. Vemos que esta falla corta unas morrenas, que ahora en esa salida de campo que tenemos con todo el equipo, vamos a muestrearlas para saber exactamente de qué edad son esas morrenas. Tenemos en este sector, hicimos ya una trinchera paleosismológica, que es esta, la falla, pudimos identificar. ¿Y para qué hacemos la trinchera paleosismológica? Es básicamente lo que queremos identificar, son cuñas coluviales, porque las cuñas coluviales son buenos indicadores de sismos en el pasado. ¿Y cómo así? Hagamos de tiempo que es un tiempo cero sin deformación. Luego existe la falla, desplazamiento, el escarpe de falla. Con el tiempo, o poco tiempo después, este escarpe de falla, o el free face, o la cara libre del escarpe, te comienza a erosionar también, y te comienza a formar una cuña en este sector. Esa es la cuña coluvial. Luego, hay otra reactivación, el escarpe es mayor, luego hay la erosión del escarpe, y podemos acumular de esa forma cuñas coluviales. Es el principio, para explicarlo muy fácilmente. Esta es la interpretación de la trinchera. Puede ser un poco complicado cuando lo vemos así, pero por eso yo quiero que se fijen solo en una cosa. En esta cuña coluvial, las fallas en color rojo, la cuña coluvial, ubíquense solo en la que tiene clastos color amarillo. Aquí y aquí. Es una cuña coluvial totalmente clara, pero también que nos muestra un evento, pero también vemos que esta está nuevamente desplazada. Por lo menos tenemos 2 eventos. Pero si seguimos reconstruyendo de esta forma, hemos visto que en esta trinchera tenemos 4 eventos claros con desplazamiento casi de 80 centímetros. Y es importante porque estamos poniendo por primera vez en evidencias rupturas superficiales en la falla Tamumachay, que como dije nuevamente, se encuentra cerca a la ciudad del Cusco. Nos vamos a la parte sur del Cusco, la zona de Piquillacta. Este es un DEN igual, de una resolución de 10 centímetros, adquirido con un dron. Este es un recinto que se llama Piquillacta, de los Wari. Es un recinto espectacular. Para mí los Wari son los mejores urbanistas. Miren cómo pueden tener las calles tan rectas, las construcciones tan rectas. En este sector vivieron 10.000 personas, según las crónicas. Es súper impresionante. Pero esa es la parte un poco arqueológica o histórica, que definitivamente me agrada mucho. Pero cuando vemos un poco la parte geológica, quiero que puedan observar 2 cosas.
Las flechas en amarillo, que podemos ver escarpes de falla, una especie de graderías, es muy lindo, y podemos observar también una profundización de quebradas, que nosotros llamamos cárcavas. Entonces, hicimos una primera trinchera en este sector, que nos parecía la más adecuada, y encontramos una cosa interesante, una falla, estos depósitos desplazados, ¿sí? Este depósito amarillo o blanquecino desplazado, claramente, y una especie de turba en ese sector también desplazada. Si vemos la interpretación es esta. En todas las trincheras hemos tomado muchas muestras para carbono 14, por consiguiente vamos a tener lo que son recurrencias y eventos sísmicos. Lo que quiero ver acá es la interpretación de las fallas, cómo están con el desplazamiento de tipo normal, cómo es desplazado estos eventos, este nivel, por ejemplo, negro aquí, o este nivel de color marrón, cómo es desplazado con fallas normales. De igual forma, acá tenemos por lo menos 2 eventos, mínimo con rupturas de 50 centímetros. Una de las últimas diapositivas, no sé por qué no está acá, es que quiero que pongan en este sector énfasis, que es la profundización de estas quebradas, cárcavas, y que puede ser porque llovió mucho, se reactivan las cárcavas, las quebradas, y te generan debris flow o huaicos. Y cuando estuvimos en este sector discutiendo con los arqueólogos, encontramos justo en este sector, y en parte de la parte ceremonial, en parte de este sector ceremonial del centro, que estaba cubierta la ciudadela. Y los arqueólogos dijeron, no, los Piquillacta o los Wari, antes de que se vayan, porque estaban amenazados, cubrieron su ciudad y se fueron. Ok, nos pareció un poco extraño. Pero de ahí comenzamos a caminar, a ver desde un punto de vista geológico, y nos dimos con la sorpresa de que encontramos unos recintos ceremoniales de este tipo, que son ventanales en un recinto ceremonial y afectados con huecos. Entonces, básicamente son reactivaciones, y cuando hicimos el seguimiento de este sector, exactamente todos estos, y cartografiando, se iban a estas cárcavas de la parte superior. Entonces, los Wari fueron afectados aparentemente por fallas. Vamos a esperar las dataciones, que ya debemos tenerlo en esta semana o la próxima, y por debris flow. Para finalizar, 3 conclusiones. La primera, técnica, que nosotros debemos continuar trabajando la parte técnica, estudiando las fallas desde el punto de vista estructural, paleosismológico, sedimentológico. ¿Con qué motivo? Básicamente con caracterizar y tipificar el potencial sismogénico de la falla, calcular el slip rate y otros valores que nos van a indicar qué potencial sismogénico tienen estas estructuras geológicas. Esta parte de la investigación es súper importante. En los últimos 3 años, según Proinversión, el Perú va a invertir mucho a nivel nacional en obras de infraestructura, incluido el gasoducto, carreteras, hidroeléctricas, represas. La información que vamos a generar tiene que ser súper importante y tomada en cuenta para este tipo de obras. Y pongo esta fotografía, ¿por qué? Porque es una falla de Nali Fault, y es antes de un sismo importante, un sismo de 7.9, y ese es después. Ellos construyeron sabiendo que en ese sector había una falla. ¿Cuál fue el resultado? Que el gasoducto no fue afectado. Entonces la obra, la infraestructura, es A1. No hubo afectación absolutamente de nada y las operaciones continuaron. No se quebró, no generó contaminación, ni nada. Entonces es algo que debemos aprender. Y segundo, lastimosamente en el Cusco y en otras regiones del país estamos creciendo de esta forma desordenada. Miren las columnas. Y yo nunca he visto, por ejemplo, generar las paredes de ladrillo con 5 columnas. Parece que eso ya dejan al final. Entonces, hay ese tipo de construcciones, nos estamos expandiendo de una forma desordenada y creo que debemos mejorar. En realidad, nosotros como Servicio Geológico lo que queremos es que todos estos trabajos de investigación al final sean aplicados a esto, ¿no? A mejorar el ordenamiento territorial y como venimos trabajando hasta el momento. El equipo de trabajo de Cuscopata, que como bien lo dije,
Vamos mañana al campo por 20 días a comenzar o a continuar los trabajos en Cusco y todos los colegas. Gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta sobre el tema expuesto. Buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones por la conferencia. Han tratado aspectos muy interesantes y sobre todo lo que nos llama a reflexión es el tema de la norma peruana sismo resistente, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta norma por primera vez establece aspectos sísmicos en el año 1970, recién en el 77 se estableció ya como norma sísmica sismo resistente y increíblemente en el año 77 sí consideraba a Purímac y Cusco como región 1 con aceleración de 1.0. Entonces, después, bueno, en la norma sísmica que se varió el año 1997 a raíz del sismo de Nazca, ahí sí se eliminó eso y regresó la zona 1 a la costa nomás, de que de ahí se ha mantenido incluso en la modificación pequeña que hubo el 2001, el 2003 y la última del año 2016, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces, bueno, en la de 2016 se ha variado un poco con la zona, esta que se ha hecho en la zona de Moyobamba, ¿no? Entonces, definitivamente hemos sido testigos que esta norma peruana sismo resistente más ha estado llevada desde el punto de vista del cálculo estructural por ingenieros civiles, pero que no se toma en cuenta, por ejemplo, todo este tema de las fallas corticales, lo cual esto tiene que ser un aporte y ser, bueno, discutido, ¿no? A nivel del INGEME con todos los avances, los estudios que tiene y con los organismos correspondientes, porque estamos viendo de que, por ejemplo, zonas como Cusco, Apurímac, hay un desarrollo de infraestructura importante, desarrollos mineros, represas, oleoductos, carreteras que necesitan de una actualización de esta norma sísmica. Muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? Felicitaciones también por la iniciativa. Me parece interesante que se incluya esta nueva información en este tipo de normas sismo resistentes, ¿no? Sería bueno incluir nuevamente no solamente el Cusco, sino a todas las fallas activas que tenemos en toda la franja subandina. Mencionaste sobre un periodo de recurrencia para el Cusco de 300 años. ¿Estaría rompiendo el mismo segmento de falla para este sector? O creo que es una zona de fallamiento muy, muy activo con subfallas, ¿no? De repente que están rompiendo así episódicamente por zonas. Ok, me parece que no es el mismo segmento. Ahí vamos los estudios, pero de allá, con mi hipótesis, yo creo que no es el mismo segmento. El sistema de fallas del Cusco tiene 350 kilómetros. Lo que vemos es de que hay rupturas de intervalos de cada 10 o 15 kilómetros. Me parece lo que tenemos eso, son rupturas como secuenciales. Entonces, en realidad no estamos rompiendo el slip rate que se calcula que puede ser 1000 años, pero yo creo que sí es eso. Básicamente tenemos rupturas secuenciales de 10 kilómetros y que pueden generar magnitudes importantes. Entonces, ¿se planea hacer trincheras, me imagino, para ganar información y retroceder un poco? Precisamente las que mostré son en Cusco. Entonces, la falla Tamumachay, como mostré, Piquillacta, la que mostré, y ahora que vamos a hacer trincheras muchas más extensas y muchas más profundas, y vamos a emplear otros métodos. Okay. Agradecemos la participación del doctor Carlos Benavente con fuertes palmas. A continuación, invitamos al doctor José Macharé Ordóñez, asesor de investigación geológica del INGEMET, a realizar la clausura del evento. Buenas tardes con todos. En primer lugar, algunos agradecimientos. El primero para todos ustedes por acompañarnos esta tarde, los que se han dado tiempo para venir de otras instituciones, profesionales independientes, estudiantes y otros. Esperamos que sus expectativas respecto a lo que han escuchado hoy día hayan sido satisfechas por este momento.
segundo lugar, bueno, un agradecimiento y una felicitación a Carlos Benavente, luego la haremos expresa mejor aquí, porque en realidad ustedes han visto una charla técnica simple como cualquier otra. Sin embargo, Carlos, desde que me ingresó al INGEMET, ya desde cachimbo, como decimos, desde practicante, ya hace unos 10 años, y empezó a trabajar, a tener una línea bastante sostenida, bastante fuerte, y ha ido mejorando en sus, digamos, en la calidad de lo que ha hecho luego de su máster. Él ha presentado algunos resultados de lo que hizo en su doctorado. Sin embargo, el constituir, el lograr preparar un proyecto y hacerlo aprobar en el Fondesit con un financiamiento apropiado para estos 3 años, el constituir un equipo con los más distinguidos profesionales en estas disciplinas, porque es un equipo pluridisciplinario, aparte de internacional, es pluridisciplinario. Ha hecho todo esto mientras estaba preparando su tesis doctoral también, que la acaba, no lo dijeron, pero es un flamante doctor, su título tiene ya un mes, apenas 3 semanas o algo así. Entonces, lograr hacer todo este trabajo al mismo tiempo que preparar el doctorado, sustentarlo, la paciencia de su familia, de su esposa para sostenerlo en todo esto, yo creo que son cosas loables. La neotectónica, que es un poco de lo que se ha tratado ahora, y la paleosismología, o el enfoque de los geólogos hacia los sismos, ¿es reciente o no? En realidad no tanto. Mostró Carlos una foto de la falla de Quiches, asociada a un sismo, una ruptura por sismo de 1946. Ya allí en el INGEMET, es un paleoingemet, porque el Instituto Geológico, es el doctor Enrique Silgado, fue a estudiar esta falla. Hace 50 años, un cooperante francés del INGEMET, que en ese tiempo se llamaba Servicio de Geología y Minería, el doctor François Megar, cartografiando el cuadrángulo de Huancayo, vio unas trazas de fallas recientes, algo frescas, al pie de Huaytapallana. Ocurre que 2 años, eso fue en 1967, hace 50 años, que son los 50 años que está celebrando este año el IRD en su presencia en el Perú. François Megar señala esta falla. 2 años más tarde ocurrió el terremoto se llamó, no recuerdo el nombre del terremoto, es de una pequeña ciudad, pero se activó esta falla de Huaytapallana. Empezamos a ver que hay fallas activas. Este interés de Megar hizo que unos años más tarde llegara al Perú a Michel Sevrier, otro neotectónico que venía de estudiar fallas activas en Grecia. Y desde allí, en realidad, no separa la neotectónica. El Perú constituye un equipo de estudio de fallas activas ya desde esos años, fines de los 70, principios de los 80. El CERESIS presenta un proyecto para compilar un mapa de fallas activas de América del Sur. Y este grupo peruano pone su contribución, el primer mapa neotectónico a escala 1 en 2 millones, como contribución al mapa a escala 1 en 5 millones de toda América del Sur. Perú en uno de los países que había desarrollado mejor, junto con Venezuela y con Argentina. Esto no se detuvo, se ha continuado, y hace 10 años en el INGEMET retomamos el proyecto, el interés. Es allí que ingresa Carlos, y con las nuevas herramientas, con las nuevas imágenes, con la constitución de un equipo internacional, Carlos ha logrado
juntar un equipo nacional, y todos son jóvenes, los que ven aquí en esta lista, todos son nuevas generaciones. Con este equipo se continuó, se publicó el mapa neotectónico y de fallas activas del Perú, ya en el 2007, y estamos en 2017 y ahora vemos que este tipo de proyectos continúa. Pensamos que va a seguir adelante. Quiero desearles a todo el equipo que está saliendo al campo todo tipo de éxitos, que tengan un buen trabajo allá, con el respectivo cuidado, van a conocer sitios magníficos y que de aquí en adelante, en los años que vienen, esto siga dando frutos. No solo científicos, tenemos aquí ingenieros importantes a los cuales el dato científico es bonito para hacer publicado un paper, pero como dijo Miguel, luego si uno no lo pone en documentos peruanos nacionales, digo, de gestión, e interviene en gestión que ayude a la protección de vidas humanas, de infraestructura nacional, todo esto que forma parte del desarrollo, no va a ser útil esta investigación. Quiero, para clausurar el evento, invitar a nuestros invitados, por favor, venga adelante, Richard, Christophe, Miguel, Swan y Carlos mismo, y quiero invitar a una autoridad del instituto, la ingeniera Carmen Tuiro, que es miembro del consejo directivo, y el ingeniero Leonel Fidel, que nos acompañen para entregar unos presentes, unos recuerdos desde el inicio, está muy bien, estoy acá como maestro de ceremonias, y a nuestros invitados. Ingeniera Tuiro, por favor. A Miguel, que lo muestre para que vea qué cosa es, porque si no es secreto. Un cipán. Lionel, a Richard. Carmencita, por favor, a Swan Serat. Lionel, a Christophe. Y yo se lo voy a dar a mi pupilo. Vamos a pedirle después de hacer una foto con este grupo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.